Hola, hola. Bienvenidos a la presentación del producto final de nuestra situación problema, la cual tiene que ver en cómo los derrames petroleros afectan al medio ambiente. Nuestro equipo está conformado por Sofía Hernández, Juan Carlos Pego, Isabel Valdés y yo, Jesús Rivas. Antes de empezar a ver cómo el petróleo afecta al medio ambiente, tenemos que centrarnos en uno de sus compuestos más importantes, los hidrocarburos. ¿Qué es un hidrocarburo? Es un compuesto orgánico conformado por hidrógeno y carbono, como su nombre lo indica, en el cual por lo general hay enlaces covalentes y son solubles en solventes no polares. Una vez disueltos en estos solventes, son malos conductores, pero su punto de fusión y de ebullición es tan bajo que se vuelven combustibles bastante eficientes. También recordemos que el carbono tiene la capacidad de crear miles de enlaces covalentes con otros carbonos, formando estructuras bastante más complejas en estos hidrocarburos, lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Cómo son las estructuras de los hidrocarburos? Bueno, estas se pueden dividir en alifáticos y aromáticos, los cuales a su vez pueden ser simples, ramificadas, abiertas o cerradas. Para hacerlo un poquito más simple, los hidrocarburos son carbonos rodeados por hidrógenos y dependiendo de cómo estén acomodados, recibirán un nombre u otro. También veas la estructura del agua, eh, la cual pues es simple y angular, conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Algunos ejemplos de los distintos hidrocarburos presentes en el petróleo son, por parte de los alcanos normales o parafinas, están el metano y el etano. Por parte de los isoalcanos está el isopropano. Por parte de los cicloalcanos tenemos al ciclopentano o al ciclohexano. Y por parte de los aromáticos tenemos al bifenilo. Pero, sin duda, probablemente el hidrocarburo más importante del petróleo es el trimetilpentano, ya que gracias a este se determina el octanaje del petróleo, una característica muy importante. Las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos son: número 1. Su punto de ebullición y densidad aumentan junto con el tamaño del alcano. Número 2. Son insolubles en agua, puesto que son sustancias polares, y el agua es no polar. Todos los hidrocarburos pueden llegar a la oxidación completa, lo cual los hace contaminantes cuando se utilizan como combustibles. Cuando los alcanos se exponen a 800 grados Celsius, se pueden descomponer formando pequeños alquenos e hidrógeno libre. Los alcanos reaccionan junto a los halógenos a la presencia de luz con rayos ultravioletas produciendo derivados de halógenos. Los hidrocarburos de alta viscosidad fluyen con dificultad, mientras que aquellos con baja viscosidad son altamente móviles. Las viscosidades disminuyen a temperaturas mayores. Las propiedades físicas y químicas del agua son: es la única sustancia que se puede encontrar en los tres estados de la materia. No tiene color, sabor ni olor. Su punto de congelación es a 0 grados Celsius, su punto de ebullición es a 100 grados Celsius. Tiene un alto índice específico de calor. Posee muy alta tensión superficial, lo cual la hace muy elástica. Tiene acción capilar. Tiene una carga eléctrica positiva de un lado y la negativa en el otro. Es solvente universal. Reacciona con óxidos ácidos, óxidos básicos, metales y no metales. Cuando se une en las sales forman hidratos. Ahora analizaré algunos hidrocarburos. Por ejemplo, el trimetilpentano. Cada carbono en esta estructura tiene una geometría tetraédrica. Los carbonos a las orillas o ramificaciones tienen una estructura tetraédrica también. Es un alcano normal con enlaces sencillos y covalentes. El metano tiene geometría molecular tetraédrica, enlaces covalentes y es un alcano normal. El etano es prácticamente igual. Geometría tetraédrica, enlace covalente, alcano normal. Y el agua tiene una geometría angular y tiene enlaces polares. Separándolos por sus tipos de enlaces, el trimetilpentano, el metano, el etano, el isobutano y el ciclopentano tienen enlaces covalentes, mientras que el agua tiene enlace polar. Para nuestro proyecto nos basamos en 5 principales compuestos del petróleo: el metano, eteno, hexano, benceno y octano. Todos estos son compuestos no polares. Esto es porque aunque tienen ciertas polaridades dentro de la molécula,
por la geometría que tienen, se cancela y se vuelve simétrico y una molécula no polar. Aquí podemos ver cómo se predominan las geometrías de los hidrocarburos, que se basan en cadenas de isómeros, como puede ser el benceno, que es un isómero cíclico, o en cadena. Estos son diferentes a la molécula del agua, que esta tiene geometría angular y tiene fuerzas intermoleculares más fuertes que las moléculas de los hidrocarburos, que estas predominan dipolos inducidos y fuerzas de dispersión de London. El agua, puentes de hidrógeno, la cual es mucho más fuerte que los dipolos inducidos y las fuerzas de dispersión de London. Estos compuestos tienen variabilidad de masa molar dependiendo de la longitud de la cadena. Por ejemplo, el pentano tiene 5 carbonos y el benceno tiene 6. Esto afecta a qué tan pesados son como molécula y también su punto de ebullición. Entre más grande sea la cadena, más alto es el punto de ebullición. Por ejemplo, en el petróleo está el octano, que tiene un punto de ebullición de 125.7 grados Celsius y una masa molar de 14.23 gramos mol, lo cual es bastante alto, y esta molécula sí sobrepasa, a pesar de tener fuerzas intermoleculares débiles, el punto de ebullición del agua. Sin embargo, todos estos siguen siendo menos densos que el agua, y es parte del por qué se quedan flotando en la superficie del agua y no se mezclan, porque aunque no es regla, las cosas similares se mezclan con cosas similares, y en este caso son muy diferentes tanto en geometría como en fuerzas intermoleculares y en densidad, entonces no se mezclan. En estos compuestos de hidrocarburos, solo 2 son relativamente solubles en el agua, que es el benceno, que es poco soluble, y el eteno, que es soluble. Esto también depende de cómo se la interacción de fuerzas intermoleculares de ambas moléculas. También en el petróleo podemos ver que no todos los compuestos están en estado líquido. Por ejemplo, el metano y el eteno, ambos a temperatura ambiente se encuentran en estado gaseoso, mientras que los otros 3 están en estado líquido. El petróleo, aun siendo un hidrocarburo y un compuesto orgánico, no son biodegradables, por lo que el daño ambiental es bastante alto. Normalmente se quedan impregnadas y dañan tanto a la flora como a la fauna del lugar, y esto genera que cuando hay un derrame sea un daño biológico bastante alto y nunca se logra recuperar el ecosistema al 100%. La pregunta es, ¿qué método o técnicas se pueden utilizar para la separación de hidrocarburos con el agua? El equipo de Varanasi del MIT, del Instituto de Massachusetts en Estados Unidos, desarrollaron un nuevo método para la separación de hidrocarburos del agua. Para este nuevo método se utilizan membranas que tienen una estructura jerárquica de los poros. Estas membranas combinan una capa muy fina de nanoporos con otra capa delgada de microporos. Juntas limitan el paso de materiales no deseados y a la vez proporcionan rigidez suficiente para soportar altas presiones y producciones. Estas capas pueden ser elaboradas con propiedades hidrófilas para que los poros atraigan el aceite y repelen el agua, o viceversa. Esta técnica permite que un material pase mientras que el otro se le impide con poca resistencia de flujo. En una prueba de laboratorio, han tenido un resultado del 99.9% de eficacia en la separación. Nosotros proponemos que se podría construir una presa, la cual su nanomembrana se colocara sobre ella, y esto evitaría el ciclo de sedimentación de los hidrocarburos. Nuestra reflexión acerca del impacto social y ambiental que ha tenido de este problema es que este derrame de petróleo afectó a muchas familias, las cuales colindaban con el río, y este era como fuente de agua bebible o puede que hasta fuente de trabajo, y mediante este derrame ocasionó muchos problemas en lo social. Varios negocios han sido afectados por este problema, por este derrame. También consideramos que varias comunidades y ciudadanos que están alrededor de esto consideran que ya es muy peligroso vivir en ese lugar porque temen de las consecuencias que puede tener a largo plazo. También se pueden ver en esta gráfica los diferentes problemas de salud que pueden llevar a consecuencia de este incidente. Entonces también es un impacto social muy grande el cual sucedió. También podemos concluir que las autoridades fallaron en cumplir con su derecho y en actuar de manera acertada
y a tiempo. Por lo tanto, los resultados y las consecuencias de esto fueron más graves de lo que debían ser. Nosotros no creemos que se haya respetado el derecho al agua y a tener un ambiente sano, porque como consecuencia, repito, de este derrame de petróleo, se pudo ver que en sí el ecosistema fue alterado, vida silvestre se ha perdido por causa de estos hidrocarburos que se mezclaron, y puede que hasta la fauna también, estamos seguros de que la fauna también sufrió una gran alteración por esto.